nuestra incapacidad, nos has dejado tu palabra, la Biblia, para que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero. Te pido que mis palabras no sean de sabiduría humana, sino con las enseñanzas de tu Espíritu Santo, lo cual están aquí registradas en tu palabra, las cuales edifican, amonestan, consuelan a tu pueblo. Por eso pedimos tu presencia, nos acompañes. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros hemos estado considerando la pregunta: ¿por qué somos como somos? Y eso nos llevó a la gran doctrina de la caída del hombre. Y eso lo vimos en el capítulo 3 de Génesis. Y vemos que la razón fue por el acto de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Por el acto de un solo hombre en desobediencia a Dios entró la muerte, y a nosotros, su descendencia, se nos constituye, se nos puso en una posición de pecadores por naturaleza, a causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Somos culpables ante Dios e incapaces y aún impotentes de acercarnos para reconciliarnos con Él. Y al llegar a examinar esta pregunta de por qué somos como somos, por qué el mundo está como está, ver la respuesta, pareciera entonces que hasta este momento no hay ninguna solución. Pero si vamos a Génesis 3:15, si vamos allí a Génesis 3:15, se nos registra una nota de esperanza de parte de Dios para el hombre. Esta es una nota de esperanza de parte de Dios después de esa caída, después de ese acto de desobediencia, donde toda la generación, toda la humanidad quedó bajo pecado y en sentencia de muerte, sin posibilidad de reconciliarse con Dios. Hay una nota de esperanza, de consuelo, por lo cual usted hoy está aquí. La razón de por qué usted es llamado hijo de Dios es por causa de esta nota de esperanza que el mismo Dios santo y creador da aquí. Así que antes de que el Señor expulsara a Adán y Eva del huerto del Edén, esta nota de esperanza también termina siendo una promesa. Y léala allí en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos esta declaración de Dios que trajo luz donde había oscuridad, que trajo esperanza donde había desesperanza, que trajo vida donde había muerte. Sin esta nota, lo demás de las Escrituras no pudiera simplemente ser un registro de la condenación y la ira de Dios, pero esta nota estableció una base fundamental para nuestra salvación. Esta nota es la cual usted debe abrazar. Y tal maldición, esta maldición que el Señor declara aquí, usted puede pensar, bueno, ¿cómo puede ser esta maldición hecha a la serpiente, es decir, a Satanás? ¿Cómo puede ser una promesa y una esperanza para el resto de la humanidad? Bueno, porque gracias a esa maldición hecha a la serpiente, siendo esta una promesa a nosotros los hijos de Dios, tiene un significado profundo, casi un significado doble. Es como una cara de una sola moneda, es como las dos caras de una sola moneda. Por un lado la maldición a la serpiente, y por un lado la esperanza a la humanidad. En solo esta nota hay muchas cosas de la cual yo quisiera que examináramos hoy de manera más general y global, porque nos hemos enfrentado a la verdadera historia de los hombres y las mujeres desde su estado de perfección en Adán. Ellos estaban en un estado idílico, por decirlo así, estaban en un estado de perfección.
no había mal alguno, no había pecado alguno. El Señor hizo al hombre bueno en gran manera, para que se deleitaran todas las cosas. No había cargas como lo fuese el trabajo, en el sentido de que ahora al hombre le iba a costar mucho trabajar, ¿sí? No había paz, y después de esta caída entonces hubo guerra. Así que esta caída trajo destrucción al mundo, quedando todos en un estado de pecado y de culpa. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿no hay esperanza para la humanidad? ¿No hay esperanza para nosotros? Y recuerden, yo estoy tratando de llevarlo de manera lógica, como se presentan las Escrituras, para que aprendamos, como dice Pablo, todo el consejo de Dios. Cuando aprendemos todo el consejo de Dios, y lo que estamos examinando son esas doctrinas fundamentales en cuanto a toda la Escritura, y de manera lógica nos estamos haciendo una pregunta. Nos hicimos una pregunta anteriormente diciéndonos, bueno, ¿por qué el mundo está como está? Ahora la pregunta que nace es, ¿acaso no hay esperanza? ¿Acaso no hay esperanza para nosotros? Si nosotros hemos sido declarados pecadores por un acto que no cometimos, quedando desprovistos de Dios y expuestos a la muerte eterna, ¿acaso entonces no hay una solución? ¿No hay una esperanza? Bueno, sí la hay, la Escritura lo registra aquí. Y aquí vamos a empezar entonces a considerar la gran doctrina bíblica de la redención o de la salvación. Vamos a adentrarnos en esa gran doctrina bíblica de la redención o la salvación. Y ciertamente este es el tema principal de toda la Escritura. Ese es el tema principal de toda la Biblia, la redención o la salvación del hombre. Y a pesar de lo absoluto y esencial que sea este tema, pareciera hoy en día, déjame decirle, pueblo de Dios, que no hay un entendimiento claro de ella. No hay un entendimiento claro acerca de lo que es la doctrina de la salvación. Por causa de que la mayoría de personas y cristianos ignoran el trasfondo de cómo es posible la salvación. Ignoran el trasfondo acerca de la caída. Ignoran el trasfondo de cuál es el plan de Dios al permitir en la eternidad que el hombre cayera. No conocemos el trasfondo de ello. Y por eso entonces, al ignorar la caída del hombre, a ignorar el pecado y la culpa, no podemos ver la promesa clara de esperanza de parte de Dios sin antes haber visto y considerado la doctrina del pecado, la doctrina fundamental de la caída. Y ahora, después de haber dado esos pasos para llegar a esta doctrina de la redención y la salvación, vamos entonces a verlo en varios puntos. ¿Sí? Vamos a verlo en varios puntos, los cuales yo no lo voy a mencionar para no agobiarlo. Más bien, si usted está tomando nota, vaya apuntándolo allí. Yo voy a dar los apartados cada vez que voy a pasar a uno. Entonces, no lo quiero agobiar. Pero entonces volvamos a nuestro pasaje de Génesis 3, del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, este es pues nuestro pasaje por el cual estaremos observando. Y lo primero que vamos a ver allí es que la redención, como se muestra en este pasaje, es exclusivamente y enteramente de Dios el Padre. La redención es enteramente de Dios el Padre. Lo que tenemos en la Biblia es la constancia de las actividades y los hechos de Dios en favor del hombre. Mire cómo Génesis lo dice. Jehová Dios dijo, eso es una acción. Jehová Dios dijo a la serpiente y puso una maldición sobre ella. Estos son acciones de Dios, son hechos de Dios. Así que lo que primero que vemos en este pasaje particular es la actividad de Dios en favor de los hombres.
es decir, las acciones de Dios. Es un acto de Él meramente. Pero también muestra la promesa, esta promesa de esperanza que sería a través de Jesucristo, que nacería por medio de una mujer y ésta se constituiría en el Salvador. Esta simiente se constituiría en nuestro Salvador. Y en el momento en que el hombre cayó, quedó sujeto a un estado deplorable donde parece no haber esperanza alguna. Así que Dios da la iniciativa, podríamos llamarlo así. Dios da el paso, Dios da la esperanza y mostró en este pasaje lo que se proponía hacer, siendo Dios, el de Dios la iniciativa. Y en toda la Biblia constantemente se nos registra el hecho de la iniciativa o la acción de Dios. Se nos recalca constantemente el plan de Dios en todas las Escrituras. Pero hay ciertas cosas que nosotros lamentablemente como pueblo de Dios hemos creído. Y yo quiero clarificar un poco eso para poder entender bien que el plan eterno de redención es de Dios el Padre. Por eso quiero clarificar ciertas cosas. ¿Por qué, mis hermanos y hermanas? Porque suena muy bonito o muy amable cuando vemos que en la Biblia supuestamente hemos escuchado que es el hombre el que toma la iniciativa para con Dios, pero la Biblia no nos registra eso. Y eso es lo primero que a nosotros lamentablemente se nos ha enseñado. Nosotros no tomamos jamás la iniciativa. Fue Dios. Dios dijo y Dios puso a la serpiente en un estado de maldición. Y particularmente porque se nos ha enseñado que del hombre es la iniciativa. Y recuerden de nuevo, vuelve a aparecer la teoría de la evolución. Recuerden que la teoría de la evolución, ¿qué le dice al hombre? Que el hombre no es malo, sino que el hombre debe desarrollar esas capacidades que tiene para, pues, así lograr ser mejor. Bueno, cuando a ti te dicen que del hombre es la iniciativa, lo que te están diciendo es que tú no estás en un estado incapaz, tú no tienes del todo la culpa, tú del todo no eres pecador, pero que ciertamente hay algo mal en ti, pero lo cual tienes que tú desarrollarlo. Cuando a ti te dicen que del hombre es la iniciativa, te están vendiendo una idea evolucionista de mejora, por lo cual eso es incapaz e imposible por causa de la caída y por nuestra naturaleza que nosotros nos mejoremos. Así que aquellos cristianos que aceptan la evolución dicen que el hombre está en esa búsqueda de mejorarse, entonces buscan a Dios para mejorarse. ¿Sí? Entonces usted ha escuchado, ¿por qué usted busca a Dios? Y la gente cree, no, pues para ser mejor persona. Bueno, eso no dice las Escrituras. ¿Por qué usted busca a Dios? No, quiero ser un mejor ciudadano, quiero mejorarme. Ustedes recuerdan de nuevo, vamos a ver cómo en nuestra época el coaching o aquellas líderes de empresarios que toman la palabra de Dios y motivan a la gente para que saquen ese campeón interno que tienen, ¿sí? Pero eso es evolucionismo, eso es una idea errónea que no muestran las Escrituras. Y lo mismo acerca, lamentablemente, en el siglo XIX, mis hermanos y hermanas, comenzó a entrar la alta crítica en cuanto a las Escrituras. Estos cogen y dicen, bueno, no todo lo que está registrado en las Escrituras es la palabra de Dios. Hay retazos de lo que Dios inspiró. Y por eso entonces ellos dicen que la Escritura no está totalmente completa, sino que hay que desarrollarla. Entonces usted viene a ver la idea de, ay, es que tengo visiones, sueños, todo este tipo de cosas, pero esto es un error. Así que todo el Antiguo Testamento, dicen estos, es una constancia de la búsqueda de Dios por parte del hombre y no la búsqueda del mismo Dios que tomó la iniciativa para el hombre. Ese es el error, pero resulta que la Biblia muestra todo lo contrario. La Biblia constata constantemente, valga la redundancia, la actividad de Dios de lo que Él ha hecho y lo que va a hacer en favor del hombre, y no de lo que el hombre puede hacer para aplacar la ira de Dios. Mire que esta idea no es nueva.
Mire que esto no es nuevo. En el pueblo de Israel, recuerdan que cuando ellos se entregaban a la idolatría, ¿qué hacían? Por sus propias obras, ellos ¿qué querían hacer? Entregar sus hijos en sacrificio para entregar sus hijos y calmar la ira de Dios. Entonces, en el pueblo de Israel siempre había esta idea de que ellos en cierta manera eran buenos o tenían algo para mejorarse, por lo cual sacrificaban a sus hijos y eran las obras de los hombres en favor de Dios. Pero esto es erróneo. Así que vemos que el pueblo de Israel cayó en esto. Por otro lado, tendemos a pensar, mis hermanos, que el mensaje de la Biblia es lo que debemos hacer para agradar a Dios a quien hemos ofendido. Y usted puede decir, bueno, esto parece correcto, pero eso es totalmente erróneo, ya que la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Nos dice que es lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con nosotros. Es lo que Dios ha hecho para que tuviésemos de nuevo comunión con Él. Pero no solo eso, Dios quiere recibirnos, sino que también hizo un plan eterno de redención. Y para entender la doctrina entonces de la redención es necesario despojarnos de toda idea humanista y evolucionista que tengamos, que pone énfasis en el hombre y lo que el hombre debe hacer para agradar o aplacar la ira de Dios. Porque si no hacemos eso, tú no vas nunca a conocer cuál es el corazón de Dios el Padre en favor de los hombres. Si tú sigues persistiendo en esa idea de es que tú tienes que agradar a Dios y que debes hacer algo para agradarle y aplacar su ira, entonces tú no estás entendiendo el plan eterno de salvación, por lo cual se hace tan importante oírlo a través de las Escrituras. Así que debemos dejar claro, en primer lugar, que el plan de Dios o la redención es enteramente de Dios el Padre, es una iniciativa de Él y de nadie más. Y el versículo más conocido de toda la Biblia es Génesis 3:16. ¿Y qué nos dice Génesis 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó, si ve un hecho, una acción, entregó a su Hijo unigénito, lo dio. Es algo que Dios hace en favor del hombre, porque el hombre no puede, insisto, hacer nada para agradar al Señor. Ahora déjeme explicárselo mucho más. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:19 y vamos a derrumbar otro errónea idea o paradigma que se nos ha presentado en cuanto a Dios. 2 Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Ya estamos ahí, amén. Y quiero que note lo que dice allí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bien. Mire que aquí no se nos está diciendo, mis hermanos, que el Señor Jesucristo estaba aplacando la ira de Dios. No se nos está diciendo eso. Ciertamente Cristo tomó la ira del Padre, pero aún hay un pensamiento en nosotros en cuanto a la obra de Cristo o al plan redentor del Señor, y es que creemos que Cristo estaba implorando a Dios en nuestro lugar, suplicándole y rogándole a Dios Padre que nos perdonara. Este versículo no nos dice eso. La verdad bíblica no nos dice esto. Cristo nos rogó a Dios el Padre para que cambiara de idea. Se nos dice que fue Dios el Padre quien envió a Cristo para que recibiese el castigo por nuestros pecados. Dice ahí, Dios estaba en Cristo. Lo que les estoy diciendo es que tampoco la redención fue iniciativa de Cristo, el Hijo de Dios. El plan de redención no fue la iniciativa del Hijo de Dios. Fue solo y exclusivamente de Dios el Padre
Y la Biblia es el testimonio de lo que Dios el Padre ha hecho, hace y hará para nuestra salvación. Entonces vamos dejando cosas claras, mis hermanos. Es importante que usted retenga esto por medio de las Escrituras. Lo segundo que se nos dice es que la redención es toda por gracia. Y en Génesis 3:15 se nos muestra esto, de que la salvación es solo por gracia. Dice allí que el Señor iba a levantar una simiente de la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso había algo en el hombre bueno para concederle esto? No, simplemente fue un acto bondadoso del Padre, o un acto gracioso. Y no con esto me estoy refiriendo a un chiste, sino me estoy refiriendo al atributo de la gracia de Dios. El querer levantar una simiente para que el hombre, al creer en esa simiente, fuese salva. Y esto fue iniciativa exclusiva de Dios. Es la gracia inconmensurable de Dios la que se revela en ese pasaje de Génesis 3:15. Y nos dice en Génesis 3:15, entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Y saben, aquí entró la enemistad, aquí hubo una enemistad. Dios el Padre puso una maldición sobre Satanás. Esta maldición era ¿cuál? El ser enemigos. Y Pablo más adelante nos va a decir que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o qué comunión tiene Cristo con Belial. Eso se nos da a entender un poco más eso. ¿Y qué nos dice esto? Claramente que es la acción misericordiosa de Dios que no nos da la espalda a nosotros a pesar del pecado, a pesar de la caída y a pesar de la desobediencia, sino que a pesar del hecho de que no merecemos su amor, su misericordia y compasión, nos mira compasivamente. Y tal maldición pronunciada a Satanás fue una promesa en términos de gracia y amor para con los que Él salva. Él sabe que quedamos nosotros enemistados con Él tras la caída, pero Él mismo pronuncia de tal enemistad que pone entre la simiente y Satanás, y Cristo muestra que habrá una reconciliación. No tenemos derecho a tal reconciliación, pero Dios lo hizo solamente por gracia. Mis hermanos, esto es increíble. Esto es algo que tú y yo no podemos entender si no lo vemos a la luz de la gracia. Este pasaje simplemente se puede ver a la luz de lo que el Padre, en su plan eterno, decidió hacer en favor de nosotros los hombres. Lo tercero que se nos dice en ese pasaje es que la redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y esto es claro por nuestro pasaje. Nosotros leemos Génesis 3:15 y nosotros pensamos, bueno, ok, después de la caída, Dios llevó a cabo un nuevo plan. O Dios tiene un nuevo plan después de la caída, un plan B, jamás. O Dios tiene un plan C con Noé y no funcionó, y entonces va a ser un plan D, y ese plan D es con Abraham. No, jamás la Escritura muestra eso. Pero van a venir personas que te van a decir, hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C, y eso lo muestra todas las Escrituras. Y uno dice, pero jamás fue así. Jamás es así. La redención fue planeada desde antes de la existencia de este mundo, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque Dios es sabio, y ya sabía lo que iba a acontecer. Él sabe y ve el final desde el principio, y todas las cosas pasadas, presentes y futuras están en su presencia. Y las Escrituras afirman que este plan de redención fue llevado antes de la fundación, o de que todas las cosas viniesen a existencia. Vaya conmigo a Juan 17:24. Juan 17:24. Allí, en este pasaje, claramente Cristo mismo está revelando que ese plan fue hecho en la eternidad. Allí el Señor Jesucristo ora al Padre. Recuerda, Juan 17 es la oración que Cristo hace por sus discípulos y por sus descendientes.
Allí el Señor Jesucristo ora al Padre y dice que algo ocurrió en la eternidad. Juan 17:24 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Dónde le dio esa obra el Padre a su Hijo, sino en la eternidad? ¿De qué obra, de qué plan está hablando Cristo que se le entregó? ¿Y en qué tiempo ocurrió la obra que el Padre entregó en las manos de nuestro Salvador? Sígame esta línea del pensamiento, esto es importante porque la Escritura nos va a hablar de esto. Prosiga allí mismo, en Primera de Pedro 1, 19, 20. Vaya a su Biblia, Primera de Pedro 1, 19, 20. La pregunta es: ¿de qué obra, de qué plan está hablando Cristo que se le entregó y en qué tiempo ocurrió esa obra o ese plan? Primera de Pedro 1, del 19 al 20. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este antes de la fundación del mundo es la eternidad. Y el mismo autor de Hebreos, en el capítulo 13, 20, nos deja ver cómo sucedió esto en la eternidad. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Pueden verlo? ¿De qué obra Cristo se estaba refiriendo cuando oró al Padre? Sino de una obra que le fue entregada en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo estuviésemos acá. ¿Puede ver lo increíble de eso? ¿Usted no se puede maravillar grandemente de esto? ¿No siente un gran fervor y amor del Señor y sorprenderse de su sabiduría? Que había una esperanza antes de la fundación del mundo y antes de la caída. Dios ya había destinado esa esperanza. Adán y Eva no lo sabían, pero ya se había destinado esa esperanza. Dice ahí que el Dios el Padre, es decir, el Dios de paz, entregó en la eternidad el plan a Cristo, y ese plan nos dice allí que fue un pacto eterno, y Hebreos lo dice: el Dios de paz, o sea, el Dios de reconciliación. ¿Sí? Pueden ver esto, en la eternidad Dios ya había establecido que iba a hacer paz con aquellos que Él iba a salvar, que Él iba a reconciliar, que Él no iba a estar enemistado siempre con el mundo y con la humanidad, hablando específicamente de los suyos. Es como si en la eternidad, piénsenlo así, es como si en la eternidad Dios hubiese puesto su mano sobre el hombro de su Hijo y le dice: Hijo, hay una obra que quiero que hagas, hay un plan que deseo que lleves a cabo. ¿Cuál era esa obra? Cristo nos dice en los evangelios: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, esto es tan precioso. Esto es tan increíble. No hay un plan B, no hay un plan C, no hay un plan D. Es el Dios, el Padre, el que destinó y determinó nuestra salvación y la planeó en la eternidad. Y esta obra es ese plan eterno. ¿Y en qué consistía ese plan? En que Cristo debía morir y resucitar por los suyos. Por eso nos habla de una sangre del pacto eterno. Y por eso después dice que el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el fin de este plan entonces? Morir. Que el Hijo de Dios muriese en una cruz por usted y por mí, y que resucitase al tercer día para darnos entonces no solo una salvación aquí terrenal, sino una salvación eterna para siempre, la cual jamás se perderá. Pero aún hay más. Cristo mismo dice que porque Él descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. El Padre le dijo en esa eternidad al Hijo: Hijo, he elegido a algunos individuos para salvarles, para que estén conmigo, para que nos reconciliemos. Ahora te los doy, no pierdas a ninguno, sino que sean salvos. Así que el plan de redención no ocurrió después de la caída, y eso hay que entenderlo. Es claro por las Escrituras, esto ocurrió en la eternidad, fue llevado, concertado en la eternidad. Así que había un solo plan y un exclusivo plan, y este plan fue llevado en esa eternidad. Y lo tercero que vemos, el siguiente punto, el cuarto, son las tres personas de la Trinidad estaban tomando parte en ese plan de redención. En esa eternidad hubo un consejo, hubo un plan, y ese plan estaban allí tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como vimos en los pasajes anteriores, hubo un consejo, y un consejo se lleva a cabo por varias personas. Allí en la eternidad este consejo se llevó a cabo entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que es el autor de la salvación o el autor del plan eterno de redención, Cristo, como lo dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Quién le dio esa obra sino el Padre? Allí está Cristo aludiendo a Dios el Padre como el autor de la plena salvación. Y Cristo dice: no para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad. Pero también dice, se nos muestra que Dios el Padre no es el ejecutor de ese plan. Él es el autor, pero ¿quién es el ejecutor de ese plan? El Hijo. Así que Cristo dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Y qué nos dice acerca del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el que aplica la obra a nuestros corazones, aplica la obra de Cristo, ese morir y ese resucitar, la aplica en nosotros. Por eso las Escrituras dicen que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe. El Espíritu Santo nos da fe para creer en la obra de Cristo a nuestro favor. Así que vemos que este plan de redención no puede ser desligado de ninguna de sus tres partes. Allí está vinculada la Trinidad, y es un amor eterno el cual el Señor mostró, es una esperanza eterna en la cual Dios, en el tiempo, y como vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos sermones temáticos, es esa esperanza eterna que se fue revelando como una bombilla, se va encendiendo poco a poco hasta llegar a su éxtasis o a su culmen. Y ese culmen es el Hijo de Dios muriendo en la cruz y resucitando por nosotros. ¿Saben? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, parecieran que todos los profetas y todos allí estuvieran esperando algo, estuvieran aguardando algo con muchas ansias. Estaban esperando que se cumpliera ese plan. Y tú y yo hoy estamos esperando a que se culmine ese plan. Ese plan se culminará en que todos sus redimidos sean llevados a la gloria con Él. Y nosotros debemos estar con esa esperanza. La aplicación más importante de ver el plan eterno, esta doctrina de la redención, es que tú hoy como creyentes seas avivado en una esperanza nueva de querer estar en la gloria con tu Señor. Debe ser ese tu deseo, esa es mi intención y es mi objetivo, que el Espíritu Santo pueda poner en ti un corazón ávido por esa gloria que te aguarda, querido hermano y hermana. Y tal vez tú estás despabilado y no has despertado a esta gran verdad. Tú tal vez estás con muchos pensamientos hoy en tu cabeza y en tu corazón. Pero yo quisiera que hoy te fuera registrado ese plan en tu corazón, que tú tuvieras este plan en tu mente, porque eso te dará un gran consuelo y una amonestación para seguir caminando a la gloria que te aguarda. Y este plan entonces eterno, trinitario, también hubo un pacto allí.
entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Recuerden lo que nos dice Hebreos 13, la sangre del pacto eterno. Hubo un pacto en la eternidad y este pacto tuvo ciertas bendiciones, y ese pacto fue entre Dios el Padre y su Hijo, y hubo unas bendiciones que el Padre entregó al Hijo. Quiero que vaya conmigo y analicemos esas bendiciones. Vamos a Juan 17:2. Juan 17:2. En Juan 17:12 nos dice: como le has dado potestad sobre toda carne, esto es Dios el Padre a su Hijo Jesucristo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Nos está hablando que la bendición que recibió Cristo por llevar a cabo ese plan, ¿cuál fue? Darle potestad sobre toda carne. Esa es una magnífica bendición que es exclusiva de Cristo y de nadie más. Y eso fue concertado en la eternidad. Una promesa que el Padre le dijo a Cristo: tú llevas a cabo esto, tú tendrás esto, tú tienes potestad sobre toda carne. Pero también en Hebreos 1:12 nos dice que a Cristo le ha sido hecho heredero de todo. Es a Cristo es que se le ha hecho heredero de todo. Hebreos 1:2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero de todo. Él es el que tiene en sus manos toda potestad sobre toda carne. Él tiene poder sobre toda alma viviente y se le ha dado todo el universo y se le ha puesto en sus manos todo. Esto tiene una señal de un pacto. Cuando estamos hablando de un pacto, es que ese pacto debe tener una herencia. Cuando usted va a recibir un testamento y su padre o su madre muere y usted como hijo va a reclamarlo, a usted se le han puesto ciertas bendiciones gracias a la muerte de sus padres. Bueno, en este caso Cristo, al morir, Él recibiría y sería constituido heredero de todo. Así que a Cristo se le dio potestad sobre toda criatura y sobre todo el universo. Pero sobre todo, mis hermanos y hermanas, el plan eterno de redención y su propósito es que Dios el Padre ha hecho al Hijo la cabeza y el representante de una nueva raza. Mire, si usted se ha dormido en todo esto, yo quiero que solo me preste atención en este punto. Dios el Padre, en su plan eterno, constituyó al Hijo la cabeza y el representante de una nueva raza, de una nueva humanidad. ¿Recuerdan? Hace 8 días estábamos examinando Romanos 5 y quiero invitarlo de nuevo allí, Romanos 5:18. Romanos 5:18. Mire cómo nos muestra que Cristo es la cabeza de una nueva raza, de una nueva humanidad. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, esto es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El apóstol Pablo aquí está desarrollando y enseñando que Adán, como hemos visto, es la cabeza y el representante de toda una humanidad caída, y que por solo su acto de transgresión toda la humanidad quedó bajo condenación y muerte. Pero gracias a Dios por su propósito eterno de redención, que Dios, habiendo designado antes de la caída una nueva cabeza, un nuevo representante, para que por medio de Jesucristo se nos constituyera, se nos declarara ya no como pecadores, sino como hijos de Dios, como justos. O sea que esto no es cualquier cosa, estamos tocando un terreno exclusivamente de algo que es tan sagrado para el Señor como lo fue su plan que llevó a cabo en el tiempo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, querido hermano, que en las Escrituras dice que Jehová Nisi,
¿Saben qué significa Nisi? Estandarte o bandera. ¿Y saben qué significa en ese entonces para las batallas que se levantara una bandera? Una bandera significaba representación. ¿Y saben qué se constituye nuestro representante? Cristo. Cristo es Nisi, Cristo es nuestra bandera, Cristo es nuestro representante. No hay otro como Él. No hay otro que pueda suplir las condiciones que el Padre puso en todas sus criaturas para cumplir la ley. Solo Él la cumplió, por eso Él es el varón perfecto, por eso es el cordero inmolado, por eso es el cordero sin mancha. Porque tú y yo no podríamos cumplir esas condiciones, mas Él las cumplió. Y por eso que cuando estemos delante del Padre, ¿qué bandera vamos a levantar tú y yo? ¿Nuestras propias obras? ¿O acaso no vamos a levantar la cruz de Cristo, en señal de que Él es nuestro Salvador y único representante? Él es el que murió y resucitó por nosotros. Ese fue concertado en el pacto eterno de redención. Esto es el plan eterno de redención. Así que no se podía designar, mis hermanos, otro hombre para esta labor, sino el Hijo de Dios. Porque Dios, siendo sabio eterno, sabía de antemano que tú y yo íbamos a fallar en todas las condiciones que Él pondría. ¿Por qué usted no? A ver, pensemos un poco en las Escrituras más allá. Y nos dice, por ejemplo, nos preguntamos por qué Dios el Padre entregó la ley en el monte Sinaí y no la entregó de manera escrita en Adán y Eva. Bueno, porque Él sabía que el hombre no la iba a cumplir, aun cuando la tuviese escrita. Y entonces concertó ese pacto eterno con el Hijo de Dios, porque sabía que el Hijo de Dios sí podía cumplirla. Así que la ley está puesta allí para mostrarnos a nosotros los hombres que nosotros nunca podemos ser nuestros propios representantes y cabezas delante de Dios. Nosotros jamás podemos representarnos a nosotros mismos. Por eso si algo, alguna virtud se debe caracterizar el cristiano es por la humildad. No la humildad nuestra, sino la humildad de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos ser nuestros representantes por causa de nuestra naturaleza caída, eso nos humilla y nos hace ir ante Cristo y decir, sé tú mi representante. Sé tú el que pagues por mis pecados. Toma tú la cruz y lleva tú el castigo por mí. Eso significa ser representante. Ahora déjame decirte algo más. El siguiente paso en este pacto entre el Padre y el Hijo es que Dios el Padre entregó al Hijo a la iglesia, el pueblo que habría de resucitar en el último día. En Juan 17 del 1 al 2 nos dice, Juan 17 del 1 al 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y sigue repitiendo en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y le recuerda al Padre en el versículo 12 lo siguiente, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pueden ver de que en ese pacto eterno, Cristo, Dios el Padre, entregó a Cristo su iglesia. Hijo, por ellos vas a morir, por ellos yo te los he entregado. Y entonces Cristo responde y da respuesta y dice, Padre, yo los he guardado en tu nombre. Tú me los has delegado, yo los he guardado. Ahora yo iré a la cruz por ellos. Ellos no se pueden salvar a sí mismos. Ellos son ovejas que van hacia el matadero. Yo quiero evitarles eso. Voy a morir por ellos porque tú me lo diste, mandamiento me diste. Esto fue concertado en la eternidad. Así que claramente hubo un acuerdo con respecto a la iglesia
que le había sido dada a Cristo, siendo Él la cabeza de su iglesia y de esta nueva humanidad, los redimidos de Jehová. Así que hasta el momento hemos visto por las Escrituras que el plan eterno de redención, su autor es Dios el Padre, que esto es por gracia, que fue completamente planeado antes de la fundación del mundo, y que en este plan eterno toma parte la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que dentro de ese plan eterno hubo un pacto entre el Padre y el Hijo. Pero siguiente a las Escrituras nos muestran que la redención es un plan definido. Mis hermanos, el plan eterno es un plan definido, tenía su tiempo establecido. El momento en el cual Dios lo iba a llevar a cabo en nuestro tiempo. Nosotros tenemos que pensar de esa manera, porque estamos dentro del tiempo. Pero Dios el Padre nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios entonces envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que llevara a cabo ese plan que se había concertado en la eternidad. Este plan no fue un incidente en el tiempo como muchos suponen. Es un plan perfecto y se concibió perfecto antes de la existencia del mundo. Se concibió en la eternidad y Dios lo puso en acción en el mundo del tiempo. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de ese elemento del tiempo. Y es casi como una profecía. Es decir, que todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sucedido conforme al plan y el programa de Dios. Nada se escapa de la omnipotencia ni de la omnisciencia de nuestro eterno Señor. Todo se ha llevado tal cual. Tu enfermedad, tu situación. Y aún tú te podrías preguntar, ¿por qué hasta mis 60 años el Señor me salvó? Bueno, eso estaba determinado en la eternidad. ¿Por qué hasta ahora yo vine a conocer el verdadero evangelio y estuve mucho tiempo en una iglesia cegado y no conocía la doctrina y no se me enseñaba lo que hoy se me está enseñando? Bueno, eso estaba en el plan eterno del Señor. ¿Por qué tú saliste de una iglesia herido? Bueno, eso estaba en el plan eterno de Dios para mostrar y revelar su gloria. Eso fue en su eternidad, para que tú fueras tratado y dependieras más de Él. Puede ser una de las razones, pero sobre todo la Escritura nos muestra que para ser conformes a la imagen de su Hijo, nacido de mujer, nacido en el tiempo, nacido bajo la ley. Así que cuando leemos las Escrituras, vemos ese elemento del tiempo. Tenemos los maravillosos ejemplos de Abraham. Recuerdan que Dios le dijo a Abraham que el pueblo que de él iba a salir iba a ser esclavizado 400 años, y el Señor así lo cumplió. 400 años exactos después del pueblo ser esclavizado, lo sacó a libertad. Entonces ahí ese elemento del tiempo, Dios cumpliendo sus pactos, Dios cumpliendo las condiciones del pacto con los hombres. También tenemos cuando Dios eligió a Abraham y fundó una nación en él, y esto era una promesa de Dios, y estas cosas acontecieron en el tiempo determinado de Dios. ¿Acaso Abraham conoció cuál iba a ser su pueblo? No. ¿Quién se llevó esta bendición de conocer cuál era el pueblo de Abraham? Sino Moisés. Entonces vemos que hay un elemento del tiempo en las concertaciones del Señor y su plan eterno. Pero en el caso del plan eterno de redención tenía un tiempo definido, y Gálatas 4:4 nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es bueno que tengamos este elemento del tiempo presente, porque en las Escrituras vemos que algunos hombres dicen que tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Así que muchos responden, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo para enviar a su Hijo y llevar a cabo en el tiempo su plan? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué el Señor se demoró tanto para llevar a cabo su plan? Bueno, si algo es cierto, es que Dios fue paciente porque quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Que Él es paciente, misericordioso, que tiene longanimidad para que todos lleguen al arrepentimiento. Pero Él también lo hizo de esta manera para mostrar a los hombres y las mujeres de su gran incapacidad. Él permitió que la historia continuara. ¿Y por qué lo permitió? Bueno, entonces entregó la ley allí en el monte Sinaí, y los hombres pudieron cumplirla.
no lo pudieron cumplirla, mostrando que la incapacidad del hombre. Entonces después vinieron junto con esto los filósofos, y los filósofos entonces, dando razones de lo que era el bien y el mal, lamentablemente nunca dieron respuesta y vieron que ellos estaban incapacitados para hacer el bien. Y después de esto llegó la ley romana, como lo vemos allí en el tiempo de Cristo, y no pudieron cumplirla. Finalmente, ¿qué estaba mostrando? ¿Por qué el Señor permitió que la historia continuara y no enviar su plan en el tiempo en Adán y Eva? ¿Por qué? Porque finalmente quería mostrarnos a nosotros nuestra incapacidad y dureza de corazón para salvarnos. No podemos. Así que Dios permitió que el tiempo transcurriera para que los hombres y mujeres pudieran pensar cómo redimirse y probar sus teorías y ver el fracaso estrepitoso del pecado, y todo esto lo permitió antes de enviar a su Hijo Jesucristo. Así que este plan eterno de redención se centra exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo más importante del plan eterno de redención, mis hermanos y hermanas, que este plan se centra en el único hombre perfecto capaz de salvarte y a ti y a mí. Mire, las Escrituras dicen que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Hay personas que creen que hay una puerta y otro camino a la redención, y solo hay una puerta y un único camino de redención. Ellos dicen que Dios es tan poderoso para salvar por cualquier medio, pues Dios en su plan eterno determinó cuál era el medio por el cual los hombres y las mujeres iban a salvar. Y esa única puerta es Cristo. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la vid. No hay otra puerta. Quien venga y le diga a usted es que Dios es tan poderoso y tan fuerte para salvar de cualquier manera, usted tiene que decirle: Cristo mismo es el único medio. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Él tiene la exclusividad, y el plan eterno de redención se centra en una sola persona, no en ti, no en mí, en una sola persona, en Cristo. Y esto fue declarado enteramente por el Padre en un pacto, en un concilio eterno, en el que tú y yo no estábamos allí y nada estaba en existencia. Por lo cual tú no puedes demandar de Dios que Él es injusto. No hay injusticia alguna en Él. Él fue antes gracioso, Él dio de su gracia, de su maravillosa gracia. Si no hubiese caída, no hubiésemos podido conocer su amor. Si no hubiese caída, no hubiéramos podido conocer su redención. Si no hubiese caída, tú no hubieras podido conocer su gracia. De nuevo, los ángeles, dicen las Escrituras, que quisieran conocer estas cosas y que no las entienden, de cómo Dios obró para con los hombres siendo ellos pecadores. Ellos no entienden el gran amor de Dios por nosotros, siendo ellos un poco más altos que los ángeles, siendo ellos más altos que nosotros. Así que hay una sola puerta, y ese es Cristo. Las Escrituras muestran que Dios el Padre, de manera definida, hizo un pacto exclusivo con el Hijo para salvar y redimir a su pueblo. Unos dicen que terminará el tiempo, y ustedes van a escuchar esto, y yo se los estoy diciendo. Ustedes van a decir, van a escuchar que va a terminar el tiempo de la gracia y entrará el tiempo de la ley, y que la gente se va a salvar por cumplir la ley. ¿Y quiénes son estas personas? Las que andan pegados en el televisor mirando qué es lo que pasa en Israel, si se va a levantar un nuevo templo y van a volver entonces a hacer sacrificios con los corderos y demás, y dicen entonces que la gente se va a salvar por medio de la ley. Jamás. Cristo dejó definido: yo soy la única puerta, yo soy el único camino. Dios jamás señaló la ley como medio de salvación, jamás señaló la ley para ver nuestra corrupción y pecado. De hecho, es tanto así, y mire el Señor cómo deja registrado su palabra tan maravillosamente, hablando acerca de estas personas que dicen que al final del tiempo la gente se va a salvar por medio de la ley. Entonces en Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no hay otro medio, sino por medio del Cordero que es Cristo.
no por medio de la ley. No hay otro plan, no hay otro medio que el Señor haya instituido para ser salvos. Y saben que esto nos vuelve y nos trae de vuelta a Génesis 3. Se nos muestra desde el principio que solo la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Y este es Jesucristo. Y por último, mis hermanos, de este plan eterno de redención nos dice que el propósito de redención se manifestó al género humano a través de diferentes pactos. Yo voy a hablar de estos pactos en los próximos sermones. Pero esta gran doctrina de los pactos la abordaremos en nuestro próximo sermón. Pero quiero decir que el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto que Dios hizo con Noé, con Abraham, con David, es simplemente revelando el plan supremo, el plan eterno que Dios hizo con su Hijo para nosotros, su iglesia. Por eso se ha dicho que quien entiende los pactos ha logrado entender la Biblia. Por eso, mis hermanos, yo le ruego a usted no se pierda este tema de los pactos. Este tema de los pactos está dentro del plan eterno de redención. Si usted no entiende los pactos, usted no va a tener una comprensión clara acerca de las Escrituras. Así que bien, mis hermanos, hemos tomado esta verdad expuesta acerca del plan eterno de redención. Hemos visto cómo Dios en su bondad y amor y en su misericordia y compasión y gracia infinita miró a los hombres desde la eternidad que no merecían más que el infierno y la destrucción y les dio una promesa de esta maravillosa redención que se consumiría finalmente en el tiempo por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y solo a Él, mis hermanos, debe ser dirigida nuestra honra, nuestro servicio y nuestra alabanza. Yo espero que usted haya podido tener claro este plan eterno de redención. De manera general, casi por las Escrituras, pasaje por pasaje le he mostrado que este plan es algo eterno, que fue antes de la caída y que fue llevado a cabo en el tiempo por una sola persona, por Cristo, que Él cumplió las condiciones que tú y yo no tenemos por qué pagar si tú crees en Él y te arrepientes. Ahora déjeme decirle algo, voy a cerrar con esto. Finalmente, la doctrina tiene unas implicaciones, unas aplicaciones para nuestra vida y quiero mostrársela. La primera de ellas es que gracias al plan eterno de redención hay esperanza para el hombre pecador sujeto a la muerte. Hay esperanza. Gracias a ese plan eterno. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación o perderla, porque gracias a que eso se concertó en la eternidad, nosotros simplemente tenemos que venir ante el Padre y decirle: Padre, yo quiero que Cristo sea mi Salvador, perdóname por mis pecados. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Simplemente esto fue allí, concertado en la eternidad. Ahora, este plan de Dios es inmutable, es decir, no cambia. La palabra inmutable quiere decir que Dios nunca cambia. Y el pacto y las cosas que Dios hace y sus acciones no cambian. Así que este pacto eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo, por lo cual la salvación de los escogidos es inamovible, ya que estamos en un estado ahora inmutable. Si tú eres cristiano, tú estás ahora en un estado inmutable. Tu salvación jamás se perderá. Mira, es tanto así que el amor de Dios el Padre por ti no va a cambiar. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios el Padre te ame menos. ¿Puedes entender eso? Eso es gracias a ese plan eterno. Es simplemente gracias a eso. Pero también, y solo también es gracias a que Cristo cumplió y efectuó de manera sobresaliente todas las condiciones que el Padre demanda. Estas condiciones es que Cristo debía convertirse en el sustituto, es decir, tomar nuestro lugar para borrar nuestros pecados y tomarlos a su cuenta como si Él mismo los hubiera cometido. Cristo se pondría bajo la ley que exige el castigo de los pecadores y la obediencia para que nosotros obtuviésemos el derecho a la vida eterna. Otra condición que se le puso a Cristo fue que Cristo, en nombre de los suyos, llevaría todo el castigo que nosotros merecemos
y sufriría y moriría, y se levantaría entre los muertos, y en nombre nuestro debía cumplir la justicia de Dios el Padre para hacernos justos a nosotros. Por eso, si tú has sido salvo, no necesitas conseguir nada para tu salvación, ni añadir nada a la obra de Cristo, porque Cristo cumplió perfectamente con las demandas que el plan exigía y que tú y yo no podemos cumplir. Tampoco puedes añadir nada a tu salvación, ya que el plan es perfecto y está completado y cerrado por Cristo Jesús. Mas Cristo, al haberlo hecho todo por nosotros, nosotros nos volcamos en una gratitud de querer vivir una vida de santidad, de amor total por Él y de obrar para agradarle a Él, no para nuestra salvación, sino simplemente por gratitud a llevar a cabo algo que yo no podía hacer por mis propios esfuerzos. Así que por eso Pedro, diciendo lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda su iglesia que a este Jesús, a quien vosotros, tú y yo, crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es nuestra esperanza, y ese plan fue concertado en la eternidad. Segundo, este plan eterno de redención, al haber sido hecha en la eternidad, nos permite estar seguros a los hijos de Dios de que estamos guardados por el cuidado mismo de Cristo. Estamos asegurados por su mano poderosa, y Él se constituye en el pastor de las ovejas. Por consiguiente, gracias a este plan, es que el apóstol decía que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Gracias a que Cristo cumplió y llevó a cabo el plan eterno de redención, que ni siquiera la muerte puede anularlo. Hermano, no puede anularlo. De hecho, antes de que la muerte viniese a existencia, ya el plan eterno del Señor estaba. Por eso es que Pablo puede decir ello, que ni la vida ni la muerte nos podrá separar de Cristo. Y ahora, de manera negativa, quiero decirte lo siguiente: que si tú no entiendes este plan eterno de redención que yo te he expuesto hoy a través de las Escrituras, si tú no lo has entendido, vas a seguir viviendo sin esperanza, sin consuelo, y todo para ti está perdido, porque estás bajo el pacto de obras o estás bajo Adán. Por ende, para ti todo está perdido, y para ti te va a recibir el castigo y te viene el castigo, y todo lo que tú hagas no va a prosperar de manera espiritual. Y la razón es porque la voluntad del Padre fue prosperada en la mano de su Hijo, pues las Escrituras dicen que Jehová quiso quebrantar a su Hijo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, o sea, su iglesia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire, este pasaje es tan increíble, y te lo digo a ti que tú no has querido creer en la salvación, no has querido creer en Cristo. Todo lo que tú hagas no va a prosperar espiritualmente. Solo vas a prosperar espiritualmente si tú estás en la mano de Cristo. Todo Él te lo llevará a prosperidad. Si no te arrepientes y vienes a Él como pecador, toda esperanza está perdida para ti, y tu alma jamás prosperará. Porque toda alma en las manos de Jesucristo es bendecida por la eternidad. Amén. Bien, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella. Aquellos que han tenido oídos para oír, aquellos que tú les has quitado el obstáculo de su corazón, para que puedan oír tu palabra, Señor. Sabemos que tu voluntad, Padre, fue prosperada en las manos de tu Hijo.
y este plan fue cumplido por Él para nuestra salvación. Yo no puedo entender eso, Señor, pero estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo porvenir me podrán separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, gracias a ese plan eterno que llevaste a cabo por mí, por tu iglesia, Señor. Permite que esta enseñanza sea de bendición para tu pueblo, que tú quites toda idea falsa que se ha enconado en los corazones y en las mentes, y por tu palabra sea derribada, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a proceder a nuestra Santa Cena del Señor. Yo le invito que allí donde está, vamos a Mateo 26, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y esto mostraba la muerte de Cristo y la pasión con todos los tormentos de su cuerpo y de su alma. Jehová quiso quebrantarlo, y al quebrantarlo, cual especies molidas, desprendió un dulce aroma y sabor de amor por los pecadores. El cuerpo crucificado de Cristo fue el quebrantamiento de una caja de precioso ungüento, el cual llenó el cielo y la tierra con su perfume. Piensen esto, querido hermano y hermana. ¿Cuál fue la causa del sufrimiento de Cristo? ¿Cuál fue la causa? ¿Acaso había algún defecto en nuestro Señor? Dice la Escritura que el Mesías será cortado, pero no por sí. Esto es que no hay causa mala en Él, por lo que Él pudiera sufrir. Entonces, ¿por qué fue su bendito cuerpo quebrantado? Fue por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue nuestro pecado que Él hirió. Nuestro orgullo hizo a Cristo llevar una corona de espinas. Como dijo Séfora a Moisés: un esposo de sangre eres tú para mí. Por lo que Cristo puede decir a su iglesia: un cónyuge sangriento has sido para mí, me has costado la sangre de mi corazón. Este sufrimiento de Cristo en la cruz fue una muerte amarga. Él estaba quebrantado. Los pensamientos de sufrimiento lo puso en agonía. Dicen las Escrituras que estando en agonía oraba más intensamente y sudó como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor estaba lleno de tristeza. Él expresa: mi alma está muy triste hasta la muerte. También fue una muerte vergonzosa. Cristo fue colgado entre dos ladrones. Es como si hubiera sido Él el malhechor principal. Fue también una muerte maldita, el ser hecho maldición por nosotros.
Este tipo de muerte se considera maldita. Sin embargo, el Señor Jesús se sometió a esto. El que fue Dios bendito por los siglos estuvo bajo maldición. Ahora, querido hermano y hermana, considera la dulzura y el amor de esta muerte para nosotros. Las llagas de Cristo son nuestra sanidad. Dice las Escrituras, por sus llagas fuimos nosotros curados. No curados de nuestras enfermedades físicas, sino curados de nuestra enfermedad mortal, que es el pecado. ¿Tienes problemas con el pecado, querido hermano o hermana? Entonces Cristo, Jehová Nisi, ha vencido por nosotros. Entendemos entonces que el pan representa el sufrimiento en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Vamos a tomar el pan con reverencia, y solo se levantan aquellos que están bautizados, están en paz y en reconciliación con el Señor y con sus hermanos, que no han caído en mentira, ni en pornografía, ni en adulterio. Ellos se pueden poner en pie porque están en paz con su Señor y tomar la cena. Pongámonos pues en pie. Y allí donde usted está, medite en el sufrimiento del cuerpo de nuestro Señor. Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados. Este gran mal que es el pecado, esta gran carga, esta gran cadena, tú la curaste, Señor, por tu cuerpo molido allí por nosotros, cargando sobre tu cuerpo nuestro pecado. La ilustración de cómo se ve el pecado en un cuerpo es la cruz de Cristo, es su cuerpo. Él quedó completamente desfigurado, su rostro no se conocía. Gracias, Cristo, Hijo de Dios, por tomar el lugar que a mí me correspondía. Gracias por tomar esa corona de espinas y hoy poderme acercar a ti, al trono de gracia, por esa sangre del pacto eterno. Gracias por ello, Señor. Tomemos pues el pan en memoria del cuerpo de nuestro Señor. ¿Pero qué entendemos que Cristo tomó la copa? La copa es figurativa del vino en ella. Por esto Cristo dio a entender el derramamiento de su sangre en la cruz. Cuando su sangre fue derramada, ahora la vid fue cortada y desangrada. Ahora estaba el lirio de los valles teñidos de un color púrpura. Esta era para Cristo una copa de ira, pero para nosotros una copa de salvación. Cuando Cristo bebió la copa de sangre, podemos decir verdaderamente que Él bebió un brindis por su iglesia. Esta sangre, vemos el pecado castigado total y completamente perdonado. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. He aquí, mis hermanos y hermanas, el amor de Dios el Padre al dar a Cristo, al ser quebrantados por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esta fue la mayor expresión del amor de Dios, dar a su Hijo para morir por nosotros. Podemos decir, los redimidos de Jehová: Señor, tú me has amado más que a ti mismo, porque pusiste tu vida por mí. Alguien pudiera arrancar de su mejor prenda un pedazo para vendarnos, pero Cristo arrancó su propia carne por nosotros.
Cristo murió libremente, Él dijo, yo pongo mi vida. No había ninguna ley para obligarle, no hay fuerza para obligarle, nada podía sujetarlo a la cruz, sino su amor por nosotros, los pecadores. Él murió por nosotros cuando Él no podía esperar nada en absoluto de nosotros. Estábamos reducidos a la pobreza, estábamos en una condición tal que no podíamos merecer el amor grandioso de Cristo, ni tampoco retribuírselo. Por esto y mucho más, mis hermanos, tengamos en alto valor y estima a Cristo y esta representación de su muerte y sacrificio por nosotros. Por eso todo aquel debe hacerlo con reverencia, aquel que ha decidido tomar la Santa Cena y está limpio de pecado y se ha reconciliado con los hombres y con Dios, puede tomar esta copa. Vamos a tomar la copa. Vamos a orar. Señor, qué gran sacrificio en la cruz. No permitas que yo tome esta cena sin un entendimiento claro de ese acto de amor por mí. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre, por tu plan eterno. Gracias por tan inmensa sabiduría y tu acto generoso. Sumidos nosotros en la muerte y en la condena, nos has librado de ella por la sangre preciosa de este Cordero precioso inmolado, perfecto, sin mancha. ¿Quién pudiera ver a Cristo y no derretirse en amor por su obra y su persona? Vemos cómo esta mujer derramó su perfume a los pies de Cristo y teniendo lo más precioso, su cabello, limpió sus pies con sus cabellos. Gracias, porque así lo está nuestro corazón. Permite que esta Santa Cena nos renueve nuestro compromiso total en santidad a ti y que no hagamos nada por vanagloria ni orgullo. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de compromiso hacia ti, pero con esta sangre, Señor, que derramaste en la cruz y este símbolo en nuestras manos, bebemos pues la copa. Gracias, Señor. Gracias por sostener a tus hijos hasta aquí. Gracias por sostener a aquellos que se han puesto en pie a tomar esta Santa Cena. Porque Jehová nos has traído hasta aquí. Porque nos ha permitido limpiarnos de pecado en el transcurso de esta semana para corresponder a tu Evangelio en esta Santa Cena. Gracias porque has protegido nuestro corazón de la tentación y nos has socorrido en los momentos en los cuales estábamos en oscuridad. Gracias porque tu mano firme, poderosa, nos ha sostenido hasta aquí y no nos has dejado caer. Tus promesas jamás caerán, Señor. Por ese pacto, esa alianza eterna que hiciste con el Padre, estamos seguros. Nos llevarás aún después de la muerte a ver tu rostro. Aún cuando estemos en las canas, tú nos sostendrás. Nada nos podrá arrebatar de tu mano. Tus promesas son en el sí y en el amén. Gracias, Señor, porque tu pueblo está seguro al estar bajo tu representación, Señor. Gracias, mi Cristo. Y sigamos allí en ese acto de reverencia y oramos por nuestras ofrendas. Pedimos al Señor de que al haber entendido este acto magnífico y este plan de redención, y al ser salvos y limpiados de maldad, hoy son recibidas bien nuestras ofrendas como olor grato delante del Señor. Por eso oramos para que tu bendición espiritual, más que material, esté sobre nosotros.
dándonos paciencia, fe, mansedumbre, dándonos gozo, amor, paz. Te pedimos, Señor, que nos permita seguir creciendo en santidad y madurando, siendo formados a la imagen de tu Hijo Jesús. Mis ofrendas las traigo a ti, Señor, por el amor que tú me has demostrado al ofrendar tu cuerpo y tu sangre por mí. Oramos para que estas ofrendas sean supliendo las necesidades de esta iglesia y aún por medio de esta iglesia, las necesidades de las almas que están sin Cristo sean suplidas. Otorga pues tu bendición a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas y después volvemos a nuestros asientos. El hermano David tiene unos anuncios que dar. Vamos a hacerlo de manera reverente, por favor, y volvemos a nuestros asientos.